Bueno, muchas gracias, Nasli. A todos, buenos días. Efectivamente, entonces, el día de hoy vamos a tocar el tema de generalidades. Nos vamos a centrar un poco desde el enfoque de identificación del riesgo, que hace parte como de un pilar importante. Este es el punto de partida, digamos que esta es la ruta que nos traza, ¿cierto? Nuestra gestión de este proceso y por ello es tan importante mencionarlo el día de hoy. Vamos a entonces entender en primera instancia que este concepto o digamos, esta metodología surge a través de una norma ISO, la norma ISO 31000. Esta norma, ¿cierto? Nos habla de la administración y la gestión del riesgo. Nos hace digamos, ese esa apertura temática y de metodología para que nosotros, digamos, gestionemos esos eventos que generalmente son adversos y que nos pueden afectar la organización, ¿cierto? En esta etapa de la identificación del riesgo, vamos a ver cómo podemos nosotros volvernos esos investigadores dentro de la organización. Tenemos que tener en cuenta que habrá circunstancias o procesos donde nos expongamos más a este tipo de riesgos y esto es lo que nosotros debemos prestar más atención. Listo. Entonces, el objetivo de la identificación del riesgo, ¿cierto? Es reconocer, describir y documentar. Entonces, digamos, como bien lo mencioné, este es el punto de partida, este es el insumo para posteriormente nosotros realizar una evaluación, un control y un monitoreo de esas circunstancias a las cuales nosotros como organización estamos expuestos. Los riesgos son muy propios de cada organización. Nosotros vamos a evaluar, ¿cierto? Lo que debemos hacer es evaluar esos factores macros, pero de acuerdo pues al comportamiento o a las circunstancias, ¿cierto? O cómo se gestione cada organización, que es muy propio, así nos va a generar como esa ruta, esa pauta de las circunstancias, ¿cierto? En esos riesgos que identificamos, digamos, el mismo riesgo para la organización X no va a ser igual de valorado para la organización Y, aunque el riesgo sea el mismo. Entonces, riesgo, por ejemplo, asociado a documentación. Entonces, riesgo a falsa documentación o no debida diligencia de los formatos, ¿cierto? Es diferente para una organización que esté, digamos, estructurada y procedimentada, controlada, ¿cierto? Este aspecto o para otra que, digamos, lo tenga en una situación menos gestionada. Para una va a ser un índice de riesgo mayor que para la otra, ¿listo? Y eso es lo que vamos a empezar como a dimensionar. Entonces, esta identificación precisamente es reconocer esas circunstancias que son vitales, ¿cierto? Que son críticas para las organizaciones y que a partir de esta depende cómo nosotros abordemos las situaciones. Entonces, esto surge, como bien lo mencioné, desde la ISO 31000 y por supuesto, pues la 2328 allá en los ítems de funciones, ¿cierto? De la oficial de cumplimiento y de lo que debemos cumplir, hace énfasis en todo lo que es la gestión del riesgo, ¿cierto? Entonces, este es el pilar inicial de esa gestión. Para ello, tenemos que tener en cuenta que esos factores mínimos que debemos comprender es el cliente o la contraparte. Importante. No puedo centrarme solo con el grupo de interés externos, ¿cierto? Aunque es importante, no son los únicos que debemos evaluar. La contraparte hace parte también de ese equipo de trabajo interno. De acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al tipo de actor que seamos, ¿cierto? Vamos a encontrar que ciertas situaciones nos pueden desencadenar una mayor probabilidad de que se nos presente el riesgo. Me explico. Una contraparte, por ejemplo, no sé, puede ser un conductor, ¿cierto? Que por nosotros no evaluarlo bien, puede que sea una persona infiltrada, puede que sea una persona
con un doble sentido, puede que sea una persona no propia para la organización o un contador, ¿cierto? O un líder financiero que no tampoco demuestre como ese nivel de transparencia que se necesita. Recordemos que lo que busca este sistema es que nosotros tengamos esa barrera para que nosotros como organización no seamos usados para estos fines, pero podemos ser usados desde adentro o desde afuera. Por lo tanto, en esa parte del cliente, la contraparte, ya vamos a ver que es importante empezar a hacer como ese zoom, conocer lo que más podamos ese actor, ¿cierto? Para que nosotros disminuyamos esos niveles de riesgos. Si nosotros conocemos al conductor, digamos, le tenemos un conocimiento de antecedentes, historial laboral, puede que sea muchísimo menor que se nos materialice el riesgo. Así no realizamos eso. No estoy diciendo que porque hagamos eso el riesgo va a desaparecer. No, generalmente los riesgos no desaparecen. Disminuye su probabilidad, ¿cierto? O su impacto, pero generalmente los riesgos siguen asociados a los procesos producto o servicio. Es importante nosotros observar a qué nos dedicamos, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro core del negocio? Si soy un CIA, si soy un SEA, si soy una empresa de transporte de carga, si soy una empresa de transporte especial de pasajeros, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, ¿qué hago yo? ¿Qué presto el servicio o qué producto ofrezco, ¿cierto? En base, en esto nosotros tenemos que centrarnos. ¿Por qué? Por ejemplo, un, un un CIA, ¿cierto? Un centro de, no, un centro de enseñanza automovilístico, ¿cierto? Este es CEAS, perdón, digamos, la debida verificación es importante porque yo tengo que saber que la persona con la cual me está prestando o le me está solicitando el servicio sea veraz, sea legal, ¿cierto? Porque el solo hecho de que yo le dé una licencia, ¿cierto? O un documento, un certificado a una persona que esté involucrada, digamos, con el terrorismo, ¿cierto? O la financiación, sí, la financiación del terrorismo, yo estoy prohibiendo. Recordemos que la norma en el Código Penal, si no estoy mal, es el 323, vamos a buscarlo en estos momentos, y leemos qué exactamente nos dice el Código Penal. Financiación. Nos dice que hay sanciones para quienes directa o indirectamente provea, recolecte, entregue o administre fondos, bienes o recursos. O sea, me está englobando absolutamente todo. Una licencia para una operación, por ejemplo, de esa persona que esté adscrita a, no sé, una banda categorizada como terroristas, yo estoy proveyendo, ¿cierto? Recursos que apoyan a este grupo de terroristas indirectamente. Entonces, por ello es tan importante nosotros conocer muy bien a qué nos dedicamos. Esto en un caso, un ejemplo, otro ejemplo, por transporte de carga. Entonces, en el transporte de carga, el tipo de la carga, habrá cargas que sean mucho más propensas a ser utilizadas para encubrir otras cargas, por ejemplo, el contrabando. El contrabando, recordemos, que es un origen de los recursos de carácter ilícito relacionados con el lavado de activos, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos al concepto del lavado de activos y vamos a ver que el solo hecho, ¿cierto?, de mover este tipo de cargas, así sea encubierta, nos puede generar, pues, esta asociación desde el Código Penal, el cual define la conducta como adquirir, resguardar, invertir, transportar, transformar, almacenar, conservar, custodiar o administrar bienes, ¿cierto? Los bienes engloban dinero, objetos de origen ilícito a darle apariencia, o darles apariencia de legalidad, ¿cierto? Entonces, bajo estas circunstancias, nosotros también en tema de lavado de activos, si no hacemos este tipo de controles, nos puede generar pues una asociación a este tipo de circunstancias. Entonces, por eso los productos o servicios, por ejemplo, los que son a granel o los que son materias de construcción, ¿cierto? O productos químicos
o material, esto se llama, pues, lo que se utiliza material de campaña, ¿cierto? Ciertos productos nos pueden generar más riesgo de ser transportados para estos fines. Entonces, por ello, ahí vamos discriminando la importancia del cliente, la contraparte, conocerlo debidamente, ¿cierto? Producto o servicio, conocer a qué nos dedicamos, qué se mueve, ¿cierto? Para saber en qué podemos estar relacionados. Por ejemplo, el organismo al tránsito, el apoyo, los organismos de tránsito, el, mm, el CIA, ¿cierto? El CIA puede prestar servicios académicos, ¿cierto? Entonces, que nos pueda contratar una empresa en esos servicios académicos, pero cuando vemos que esa empresa, por ejemplo, no tiene una estructura sólida, desde la componente de Cámara de Comercio, desde componente de actividad económica, ¿cierto? Mm, pero aún así nosotros le prestamos el servicio, entonces digamos que por ese lado podemos estar incurriendo, no sé, en algo de lavado de activos. Hay que dimensionar a qué nos dedicamos, ¿cierto? ¿Qué entregamos? ¿Cuál es nuestro servicio? ¿Cuál es nuestro producto? Y en base a ello nosotros debemos discernir de esas situaciones en que nos pueda generar riesgo del lavado de activos. El otro es el canal de distribución. Está muy asociado como a ese relacionamiento B2B entre las organizaciones o B2C entre la organización y un cliente de persona natural, ¿cierto? Que nos puedan generar esa exposición a través de ese canal de distribución, que nos contacten solamente por vía correo electrónico, ¿cierto? Que sea vía telefónica o a través de intermediarios. Esto nos genera como esas circunstancias de las cuales nosotros tenemos que fiarnos y precisamente colocarle como esos niveles de controles más adelante después de la evaluación a las circunstancias donde, bueno, no, es que aquí nosotros adquirimos clientes y muchos vienen, no sé, por plataforma virtual, me generan pagos por Bitcoin, puede pasar que alguna empresa acepte pagos por Bitcoin, ¿cierto? Este tipo de pagos digitales no tienen trazabilidad como es la banca tradicional. Entonces, esos canales son los que nosotros tenemos que empezar a dimensionar. Por dónde me contactan, por dónde me pagan, ¿cierto? Que genere trazabilidad. Lo que menos tenga trazabilidad o donde yo me pueda fiar, esos son los canales que yo tengo que tener más suspicacia y entrar como a investigar más. Y la jurisdicción o la zona geográfica, efectivamente, pues de acuerdo a estas zonas donde pronto tengamos alteración de, no sé, conflicto armado, orden público, donde haya presencia de economías ilícitas, ¿cierto? Pues este tipo digamos, de zonas me pueden representar a mí mayor riesgos, ¿cierto? Que debemos observar, ¿cierto? No es lo mismo yo prestar un servicio de transporte especial de pasajeros para dentro de Medellín a prestar un servicio, no sé, por ejemplo, para eh, el Cauca, ¿cierto? Para una zona, no sé, donde haya en estos momentos dificultades con grupos, no sé, actividades ilegales, ¿cierto? Ilícitas. Esto me genera una mayor alerta en relación a circunstancias donde preste un servicio donde no tenga estos factores, ¿cierto? Que me incidan a correr este tipo de riesgo. El objetivo entonces de la identificación del riesgo es reconocer dónde y cómo. Nosotros como personas que estamos desde el área administrativa de una organización, siempre tenemos que preguntarnos en las circunstancias qué, cómo, dónde y cuándo. Eso es un ciclo administrativo, así como un PHVA, planear, hacer, verificar y actuar, que nos genera como ubicación de las circunstancias en las que estamos. Entonces, en la identificación es dónde nos exponemos y cómo nos exponemos a esos riesgos, ¿cierto? Eh, También el tema de la identificación del riesgo nos ayuda pues a identificar esos riesgos y asociarlos a procesos críticos.
el tema del talento humano, la vinculación de los clientes, de los actores, de las contrapartes, ¿cierto? O de los clientes, o de los proveedores, o de la alianza estratégica, como lo hago, ¿cierto? Entonces, recordemos por allá que tenemos una de las cosas que hacer es efectivamente esa investigación, ¿cierto? Y debemos construir una hoja de vida, tanto de una persona jurídica, natural, ¿cierto? De esos actores. Y yo entonces verifico qué está descrito. Tenemos que construir la hoja de vida. Pero cuando vamos a hacer una auditoría, por ejemplo, interna, vemos que no se está haciendo o se está haciendo de forma parcial, ¿cierto? Entonces, acá encontramos cómo nosotros esos riesgos que estamos identificando le vamos a dar como una connotación o una característica propia de la organización, esa evaluación. Por eso es tan importante esta identificación, porque es el insumo que nosotros vamos a evaluar. Entonces, si identificamos riesgos que no son o propios del sistema o irrelevantes y no le damos un nivel de valoración adecuado, pues vamos a sesgar, digamos, este trabajo. Por eso es tan importante que esa identificación la realicemos en cada organización y la afinemos, ¿cierto? Y realicemos verificaciones periódicas. Recordemos que la norma nos dice, mínimo nosotros tenemos que hacer gestiones de capacitación una vez al año, ¿cierto? Qué bueno que esas capacitaciones, pues por lo menos yo pienso que deberían ser dos y que una sea, no sé, siento yo que de rendición de cuentas o entrega de resultados, porque yo soy partidario de que este sistema tiene que ser apropiado por todos, ¿cierto? Y que en esa rendición de cuentas veamos en qué nos encontramos, ¿cierto? ¿Qué circunstancias estamos? Y nos ayuden a nosotros como oficiales, como asesor, ¿cierto? Como esta parte, desde la operación, precisamente afinar esa identificación del riesgo. Venga, no, en el proceso, no, es que el proceso de facturación se estaba llevando a cabo de tal forma, no se estaban asociando, por ejemplo, en carga las remesas de transporte, o no se estaba reportando los servicios en las facturaciones de fondo. Todas estas cuestiones nos están diciendo, nos están dando alertas de cómo realmente estamos expuestos o no, qué tan expuestos o no estamos a este tipo de riesgos, ¿cierto? El tema de establecer un inventario de riesgos, por eso en la etapa de implementación por allá vimos lo que es los formatos y la importancia de guardar esa información cuando se registre y dar insumos efectivamente a la etapa de medición, control y monitoreo. Mm, digamos que acá prevalece, o sea, es evaluación, medición y control. Listo, me salté aquí para que lo tengan en cuenta. Ahora entonces, ¿cómo sería ese paso a paso para que nosotros identifiquemos los riesgos? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, efectivamente, como lo toqué ahorita, definir el contexto interno y externo, a qué nos dedicamos, quiénes somos, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestros productos, nuestros servicios? ¿Cómo podemos ser usados? ¿Desde adentro o desde afuera? ¿Cierto? El tamaño, la estructura, la complejidad de nuestra organización. Si somos micro, si somos pequeña, ¿cierto? No es lo mismo la gestión para una empresa unipersonal o para una empresa, digamos, mediana o una empresa grande. Es importante conocerlo, ¿cierto? Porque así de esta forma es el tamaño del proceso y los procedimientos. El entorno en que nos encontramos, es importante definirlo, geográfico. Hay empresas, ¿cierto? Eh, tengo empresas que están, por ejemplo, en zona del Bajo Cauca, ¿cierto? Y estas organizaciones, pues, están inmersas en esta situación. Entonces, yo como empresa, ¿a qué me estoy exponiendo estando allá? Es importante definir y valorar, porque yo estando allá, la valoración del riesgo puede ser mucho más elevada porque estoy más cerca del contacto con este tipo de actores ilegales que pues nos buscan a nosotros para, digamos, utilizarnos en el proceso de su accionar ilícito.
Revisión de los procesos críticos, ¿cierto? Entonces, recordemos que los procesos críticos de la organización son como esos procesos donde tenemos ese contacto o esas circunstancias. Críticos, entonces, el tema de talento humano, ¿cierto? Verificación del personal, porque nos pueden infiltrar, ¿cierto? Críticos, el tema de la contraparte externa, alianzas estratégicas, organizaciones que puedan ser fachadas y nos quieran utilizar, por eso es tan importante identificar a estos actores, ¿cierto? Procesos críticos de la organización, de este sistema, lo que es todo el sistema de reportes, cómo se realiza, ¿cierto? Entonces, todas esas circunstancias importantes a observar en la organización hace parte de esos procesos críticos, todo eso que está relacionado y que nos puede exponer al riesgo, ¿cierto? De alguna u otra forma, la parte financiera, ¿cierto? La parte logística de operaciones, todas estas aristas, digamos, son puntos de exposición. Identificar esos factores de riesgo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, cliente contraparte. Hay que identificar sus antecedentes, sus actividades económicas, ¿cierto? Que sea coherente, que lo que esté en el registro único tributario, pues corresponda a lo que me declara, pues, se llama la declaración de recursos, si no estoy mal. En la declaración de recursos, ¿cierto? Que debe realizar la persona. El beneficiario final, ¿cierto? ¿Quién es? ¿Lo conozco? ¿Es nuevo? ¿Es cierto? ¿O no lo conozco? Porque hay empresas que no conocen el beneficiario final. Entonces, eso genera más anonimato. Digamos que estas circunstancias son las que hay que evaluar. Voy a... Listo. Qué pena. Producto, servicio, transporte de mercancías, la emisión de certificados, ¿cierto? Ahí coloqué dos ejemplos ahorita cuando estábamos tocando el temita, cuando iniciamos. Canales presenciales, virtuales, la subcontratación, ¿cierto? La hablaba acerca del anonimato, la del contacto por un correo, por un teléfono, así yo me siento con la persona, lo veo, ¿cierto? Interactúo con él, las jurisdicciones, ¿cierto? Ya lo mencionamos, la identificación de eventos de riesgo. Entonces, esta identificación es como la descripción del escenario. Entonces, por ejemplo, en riesgos asociados a debida diligencia. Entonces, uno, un riesgo es la alteración o pérdida de los documentos soportes, ¿cierto? Entonces, de esta forma, nosotros identificamos la alteración o apagado del sistema de geolocalización. La por ejemplo, la sobrefacturación o subfacturación en relación a sus valores, ¿cierto? Esos son esos eventos que nos ayudan a identificar el riesgo. Listo. Mm, Tenemos que saber entonces las fuentes de información, de dónde nos datamos, ¿cierto? Entonces, fuentes de información del riesgo propias de la organización, ¿cierto? Internas, auditorías, reportes, ¿cierto? Bases de datos internas, comportamiento del cliente, ¿cierto? Digamos, el voz a voz que se genera en la organización. Todo esto son fuentes de información externa cuando consultamos a las listas restrictivas, ¿cierto? Cuando consultamos tipologías, ¿cierto? Que las tipologías son esos patrones que nos ayudan a identificar estos riesgos. Cuando consultamos reportes, prensa, circulares, todo esto son las fuentes de información de las cuales nosotros podemos, digamos, fiarnos para identificar los riesgos, ¿cierto? Y luego, por último, tenemos entonces que registrar estos riesgos identificados en una matriz para posteriormente darle el proceso de gestión del riesgo, ¿cierto?
Vamos a observar acá en la OIAF. Recordemos que aquí tenemos un ecosistema en la parte de acá, buscador de tipologías. El buscador de tipologías nos va, digamos, a generar como esos informes o esa información mejor de las cuales podemos extraer datos, ¿cierto? Que nos ayuden a analizar los riesgos a los que estamos expuestos. Entonces, en este ecosistema tenemos la parte de identificación de las tipologías, ¿cierto? Pero nos interesa en estos momentos sector real. El sector real es en el que nos encontramos, ¿cierto? Sector de transporte autónomo. Y acá nos va a generar como un listadito de esas circunstancias. Entonces, un patrón asociado a el transporte terrestre automotor de carga. Entonces, lavado de activos por parte de propietarios, poseedores o tenedores. Propietarios, poseedores o tenedores de vehículos que favorecen la movilización encubierta de bienes ilícitos pertenecientes a un grupo al margen de la ley u organizaciones criminales, ¿cierto? Mediante la consecución de contratos de vinculación realizados con empresas transportadoras que faciliten esta operación. Entonces, cuando vamos a observar en la identificación, nosotros, este patrón está asociado a riesgos en la identificación de carácter de la contraparte, ¿cierto? Porque la contraparte es esos actores, mencioné ahorita, por ejemplo, el conductor, pero puede ser el mismo propietario del vehículo, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un contrato de leasing con un propietario y su vehículo, y puede que este actúe de tal forma. Entonces, digamos que cliente contraparte está aquí asociado el tema eh, del riesgo, ¿cierto? Y también entonces tenemos un riesgo de carácter documental, ¿cierto? Porque entonces los contratos de vinculación, entonces no hay como esa, digamos, ese buen accionar o esa debida diligencia adecuada que nos estamos saltando y que está permitiendo pues llegar hasta estas circunstancias. Vamos a colocar otro acá. Facilitación de la financiación de grupos al margen de la ley por parte de empleados o contratistas de la empresa de transporte, ¿cierto? Eso le falta una N. Entonces, la descripción es empleados con mando medio que sin importar su tipo de vinculación o contratación con la empresa, intervienen en la cadena logística, tienen a cargo la coordinación o ejecución de despachos y cuentan con poder de decisión, la cual ayudan o median con el propósito de favorecer la movilización de elementos para grupos al margen de la ley. Entonces, por ejemplo, acá cuando efectivamente despachadores o este tipo de actores, pues no hacen un chequeo preoperacional de forma intencional, ¿cierto? Que favorece el encubrimiento de esas circunstancias. ¿Qué pasa acá? Lo mismo. Esto es un riesgo que está asociado a la parte de debida diligencia de la contraparte, ¿cierto? Menciono nuevamente, los riesgos generalmente no desaparecen, pero si nosotros hacemos el proceso, el procedimiento, como está estructurado, por ejemplo, de acuerdo a la ISO 31000, minorizamos la aparición de estos riesgos, ¿cierto? Entonces, estas son como estas circunstancias a las cuales nosotros estamos expuestos y nosotros a su vez debemos generar como ese reconocimiento o esa identificación, es el nombre de ellas para gestionarlos posteriormente. Listo. Vamos a concluir esta parte, ¿cierto? De identificación del riesgo con que nosotros debemos tener claro siempre, nuevamente, el quién, el qué, el cómo y el dónde. ¿Quién? La contraparte, ¿cierto? El cliente. El qué, el producto o el servicio. El cómo, el canal de distribución. Y en dónde se presta. Comprendiendo esto, ¿cierto? Más el contexto externo e interno, nos ayuda a generar una mejor identificación
de los riesgos a los que estamos asociados nosotros como organización. Listo por esta parte. Antes de pasar como un contexto general normativo, que es la segunda parte de esta temática, ¿cierto? Me gustaría escuchar si tienen alguna pregunta sobre la identificación, si tienen casos particulares sobre su organización, brevemente, ¿cierto? Y interactuamos y pasamos con la otra temática. Bueno, Sebastián, este grupo está como bastante silencioso. Yo creo que, Es por el no sé frío. si les, era el frío, sí. No sé si les quedó a todos totalmente claro, porque en el chat no tengo ninguna inquietud. La única que tenía era acerca de si la clase quedaba grabada y cargada en el portal. Les informo que no, la clase queda grabada en YouTube, en nuestro canal, y ahí vamos a publicarles el link para que puedan acceder y consultar. Por el momento, Caterina solamente nos dice que todo está bien, entonces yo creo que podemos dar continuidad a la segunda parte y al final de pronto surgen preguntas o inquietudes. Listo, claro que sí. Entonces ya por acá vamos a dar la segunda parte. Listo. Listo. Y la segunda parte, pues está muy asociada con respecto a definir muy claramente lo que es ese lavado de activos y la financiación del terrorismo y la aplicación, ¿cierto? Entonces, rápidamente recordamos el lavado de activos, la naturaleza, digamos, es de, digamos, propia, de beneficiar a un tercero, más que todo, ¿cierto? Más es individual como ese objetivo que tiene el lado de activos. Y recordemos entonces que está sancionado por el 323. Entonces, es adquirir, es resguardar, es invertir, es transportar, es transformar, guardar o administrar bienes que tengan orígenes, actividades ilícitas. Entonces, dimensionenlo en todo el contexto de su organización, ¿cierto? De acuerdo a lo que usted se dedica. Por eso es importante dimensionar cuáles son sus productos y sus servicios, ¿cierto? Y ello nos va a dar como este punto de partida. Mm, Esto es el tapas del lavado de activos, ¿cierto? El tema de la colocación, que es el ingreso de los recursos ilícitos al sistema financiero o la economía formal. Entonces, aquí existe varios métodos. Tenemos el método de pitufeo, tenemos el método Wahala, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el método pitufeo son múltiples personas, ¿cierto? Que reciben un pago, ¿cierto? Una transferencia, eh, sí, pequeña, pero como son múltiples personas, al final, pues esas pequeñas transferencias se vuelven una grande y luego se condensan nuevamente. El Wahala, ¿cierto? Es un método similar, solo que su, digamos, su característica es que no deja evidencia documental, ¿cierto? A diferencia del pitufeo. Nosotros podemos estar inmersos en un sistema de pitufeo, por ejemplo, si nosotros, digamos, nos contratan para la prestación, por ejemplo, de un servicio de transporte de carga eh, múltiples veces, ¿cierto? Transacción múltiple de carga se denomina eso para el sector, para este habilitado. Y en estas múltiples veces, pues va, digamos, este tipo de bienes, ¿cierto? No sé, material de contrabando, similar. Entonces, de una u otra forma, eso está generando un método para integrar de a poquitos estos recursos, ¿cierto? El movimiento complejo es cuando luego pues se compra un servicio o un producto, ¿cierto? Y luego se reintroduce el dinero vendiendo o prestando este producto o servicio, ¿cierto?
prestando ese servicio o dando el producto, perdón. Y la financiación del terrorismo, entonces, es esa forma de financiar, proveer o recolectar fondos con el propósito que utilicen la comisión de actos terroristas. Entonces, esto, digamos, está dimensionado desde un carácter ideológico, político, ¿cierto? Ese es su fin. Entonces, nosotros, desde el transportar un personal, el de prestar un servicio, ¿cierto? El de facilitar su operación de forma directa o indirecta, estamos pudiendo apropiarnos o estarnos involucrados en la financiación del terrorismo, ¿cierto? Entonces, dimensionemos que el impacto no es solo, yo voy y le doy plata al grupo al margen de la ley, no, es desde muchos ámbitos, ¿cierto? Por eso dice indirecta o indirectamente que podemos estar, digamos, actuando de tal forma. Listo. Y estos son como los actores, para que tengamos otra vez en cuenta, ¿cierto? De carácter de orden nacional, internacional y privado. Esos son los que dan los lineamientos, el GAFI con las 40 recomendaciones, Naciones Unidas a través de la Oficina contra la Lucha contra la Droga y el Delito, ¿cierto? La OIAF a través del sistema, pues, de gestión de datos y el reporte, la superintendencia por la cual nosotros estamos siendo vigilados, ¿cierto? La Fiscalía, quien hace los veces de judicializador, ¿cierto? Y privados, nosotros como actores. Todo esto que estamos viendo está enmarcado y es obligado, digámoslo así, a través de esta resolución, la 2328. Cuando vemos nosotros y bajamos, ¿cierto? Todo esto son actuaciones, todo eso son lineamientos. Cuando nosotros empezamos a bajar, o sea, las GAFI, son 40 recomendaciones. Llegamos acá a la superintendencia, que es la que nos da los lineamientos directamente. Todo esto surge a través de la información internacional y llega a nosotros hasta el privado, ¿cierto? Entonces, importante entender la clase que hemos visto el día de hoy, porque acá esta es la carta como la que ustedes deben seguir, ¿cierto? ¿Qué es lo que debemos hacer? Todo está acá, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que debemos hacer, María, aquí están las recomendaciones del GAFI, ¿cierto? Que es las cuales insuman esta resolución. Listo. Bajamos, ¿cierto? Y hablamos entonces del tema de la identificación. Obligaciones, revisor, etapa de identificación del riesgo. Entonces, lo que hemos tratado de integrar el día de hoy es que debemos analizar el contexto interno y externo para identificar esos riesgos. Ya comprendemos que de acuerdo a dónde nos encontremos y a qué nos dedicamos, podemos estar expuestos más unos que otros. Y no solo eso, también cómo nosotros gestionamos dentro de la organización. Identificar pues esos factores de riesgo a los cuales estamos expuestos, ¿cierto? Adoptar medidas para segmentar y clasificar los factores de riesgo y definir la metodología para identificarlos. Cuando hablamos de segmentar, ahí fue que los segmentamos por cliente, contraparte, servicio, producto, ¿cierto? Adoptar los procedimientos para ejecutar las medidas de debida diligencia a los factores de riesgo identificados, ¿cierto? Esa debida diligencia va más allá de solo recoger la información, de solo plasmarla, ¿cierto? Es de realmente qué hacemos nosotros con esa información que identificamos, qué hacemos nosotros con ese riesgo. ¿Lo dejamos allá guardado o le generamos controles y con los controles le generamos un plan de trabajo para hacerle un seguimiento, ¿cierto? Entonces, esa es la debida diligencia. ¿Cómo actúo yo de acuerdo a lo que me están diciendo que debo hacer, ¿cierto? Adoptar las metodologías que permitan un adecuado conocimiento, identificación e individualización de los factores del riesgo, ¿cierto? En este caso, el tema de la matriz de riesgo, en el registro de la información de la matriz de riesgos, también tenemos que
hay riesgos o factores que se identifican, pero que definitivamente no ameritan estar en una matriz de riesgo, ¿cierto? Porque vemos que o no estamos seguros y su probabilidad e impacto es 1-1, ¿cierto? Entonces esto lo dejamos consignado en un formato de identificación de riesgos donde nos genera, digamos, un archivo histórico, ¿cierto? Donde podemos fiarnos de él si en otro momento de las circunstancias se empieza como a evidenciar que ese riesgo está cogiendo fuerza, características, ¿cierto? De las cuales nosotros tenemos que empezar a gestionar. Y con ello, entonces, hemos como cumplido esta parte de la identificación del riesgo. Listo. Bueno, aquí entonces inician, seguro no tienen preguntas, después por allá no van a decir, no entendí, o yo puedo hacer las preguntas entonces. No, Sebastián, sí tenemos por aquí una inquietud corta. Listo. Nos dice transportes del UPIA SAS. Buenos Sí, días, quería preguntar si de pronto nos podrías mostrar la matriz de riesgos y darnos una breve explicación de cómo diligenciar. listo. Sí, podemos hacerlo. Respondemos al señor Héctor y pasamos entonces a verificar una matriz. Ok, listo. Entonces el señor Héctor tiene la siguiente inquietud. ¿Tienen ustedes un índice para el desarrollo e implementación de todo el sistema de riesgos como una guía de paso a paso para desarrollar nuestro manual? Mm, como les puedo compartir una guía de cómo desarrollar, por ejemplo, el manual de procedimiento. En esta guía, digamos, están los ítems como más macros, ¿cierto?, que debemos abordar, y este manual de procedimientos nos genera como esas actividades de la implementación. Puede ser, digamos, un insumo que pueda utilizar el señor Héctor. Se lo comparto, entonces voy a dejar por aquí apuntadito. Yo se lo comparto a Nasli, ¿cierto? Y ya entonces tú haces el puente con el señor Héctor, ¿vale? Buenos días. Perfecto, perfecto. Janet, ya te damos la palabra. También es importante indicarles a cada uno de ustedes que durante el diplomado que se encuentran realizando algunos, hay unos formatos en cada uno de los módulos que también pueden ser adaptados a cada organización. ¿Listo? Entonces, esto también les ayuda para construir ese manual de SARLAT, determinar procedimientos, establecimiento de políticas, cuáles son esos riesgos que van a gestionar y demás. ¿Listo? Janet, te concedemos la palabra. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, porque yo le entendía al señor Héctor que lo que solicita es una guía de todo el desarrollo de riesgos, ¿cierto? Porque Sebastián nos hablaba del manual de procedimientos, pero el manual, digamos, que contiene todo lo de la resolución, Sí. ¿cierto? No solamente específico lo de los riesgos. Y realmente, pues, el tema de riesgos es un poco complejo y es muy individual de cada organización, porque tiene pues toda la historia de qué se me ha presentado, qué riesgos voy a colocar, porque hay 50.000 riesgos, pero no todos los voy a vaciar en una matriz de riesgos. Entonces, eso es lo que no entiendo, que se necesita como una orientación para desarrollar todo el análisis de riesgos de la organización. Totalmente, bueno, bajo esas circunstancias, esa guía no la tenemos. Yo creo que ya tocaría profundizar un poco más ese tema de pronto en una sesión o con el señor Héctor, ¿cierto? Porque digamos que el punto de partida acá que yo les estoy dando es como esa segmentación, ¿cierto? Esos factores segmentados y a través de ellos nosotros tenemos que identificar el riesgo. Yo les voy a dimensionar un poco, digamos, les voy a mostrar una matriz de riesgo. Efectivamente existen N.000 riesgos, ¿cierto? En todas las circunstancias hay riesgos y los riesgos son muy propios de cada organización, pero la idea es que entonces dimensionemos como esos riesgos muy generalizables para muchos de los actores que están acá y que pueden servir para precisamente darle como una guía o un oriente. Yo creo que el señor Héctor también pudiese, digamos, basarse en esta matriz de riesgo, ya que pues tendría como estos asociados. Sin embargo, voy a analizar más como la pregunta y voy a ver si puedo aportarles
un mejor insumo. ¿Listo? Bueno, pero antes de seguir, me gustaría mostrarle al señor de Dame un transportes. segundito. El señor Héctor levantó la mano, entonces Pero a ver, se la nos va a duda. acabar de pronto el tiempo Ok, y Transportes de Lupía fue la primera persona que ok, nos sí. solicitó y no le hemos respondido. Entonces, ya seguimos con el señor Héctor nuevamente. Ok, perfecto. Listo. Sí, estoy compartiendo de pantalla, listo. Bueno, digamos que aquí tenemos identificados una serie de riesgos, ¿cierto? De forma general. Estos riesgos son 10 riesgos y tenemos entonces proceso de actividad, riesgo inherente, la causa, voy a acercar un poquito más, que creo que estamos muy lejitos, la consecuencia, probabilidad, impacto, índice del riesgo, la clasificación, el tratamiento que se le da y sus controles y propuestos. A esta parte le falta una cosita que debemos tener en cuenta y le voy a colocar acá. Riesgo residual, ¿cierto? Eso hace parte más de la evaluación. Digamos que nos vamos a centrar más en esta parte de acá, pero para que tengan como el contexto de cuáles serían como las variables que tenemos que tener en una matriz. Entonces, de la identificación, podemos identificar esas tareas o esas actividades o procesos relevantes o álgidos para este tema. Entonces, ya lo hemos dimensionado, operación, logístico, contratación, hablamos del tema propio, inclusive desde el diseño, ¿cierto? Esto tiene un riesgo el no tener un diseño implementado de carácter legal, ¿cierto? Entonces, hablamos de la actividad que está asociada al riesgo. Entonces, contratación, subcontratación, operación de rutas, contratación de servicios, ¿cierto? Emisión de facturas, gestión documental, cumplimiento regulatorio. Entonces, esa es la actividad a la que puede estar asociado al riesgo. Ahora, el riesgo inherente asociado a esa actividad, o sea, el que nosotros corremos en nuestra organización, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, contratación de servicios. ¿Qué riesgo corremos nosotros en la contratación de servicios relacionado a, o a los riesgos, ¿cierto? Del lado de activos. Entonces, la vinculación con clientes de origen ilícito. Entonces, yo le mencionaba que nosotros podemos ser permeados desde dentro o desde afuera, ¿cierto? Entonces, el tema aquí de la vinculación de clientes con origen ilícito, estamos siendo, digamos, permeados desde afuera. ¿Cuál es la causa? No hay una debida diligencia, ¿cierto? No hay esa validación que se tiene que realizar. ¿Qué consecuencia tiene eso? Una pérdida reputacional, sanciones, inclusión en listas restrictivas, ¿cierto? Y nosotros entonces le damos una probabilidad, un impacto. ¿De qué va esta probabilidad, este impacto? De cómo nosotros en la organización estemos, digamos, afrontando esta actividad. Si nosotros utilizamos debida diligencia adecuada, ¿cierto? Generamos un buen control y un buen, digamos, procedimiento gestionado con responsable, pues nuestra probabilidad a lo mejor va a ser 1, ¿cierto? Que es muy poco probable que se nos materialice o poco probable. Y el impacto en nuestra organización puede ser 2, ¿cierto? Y esto nos genera el índice de riesgo. Entonces, así empezamos a clasificar los riesgos, a identificarlos. Seguimos con la identificación de riesgos. Entonces, por ejemplo, emisión de facturas es la actividad. ¿Cuál es el riesgo que estamos asociados? El riesgo a las facturas o emisión de facturas ficticias o sobrevaloradas, ¿cierto? ¿Cuál es la causa? Falta de controles sobre la facturación. ¿Cuál es la consecuencia? Justificaciones de ingresos ilícitos. Esto es un accionar para lavado de activos, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos un debido control en esto, nos va a dar un índice del riesgo menor, ¿cierto? O diferente, o si no tenemos un control adecuado, pues nos va a dar un índice mayor. Cumplimiento regulatorio. ¿Cuál es la actividad? Es el cumplimiento regulatorio. El riesgo inherente es el incumplimiento, ¿cierto? A esa, digamos, a ese lineamiento.
¿Cuál es la causa? La falta de políticas, de formación, de recursos, ¿cierto? Que no haya esa disposición. ¿Cuál es la consecuencia? Que nos sancionen, ¿cierto? Hasta 700 salarios mínimos legales vigentes de acuerdo al tamaño de la organización. Podemos incurrir en este tipo de sanciones, cierres, suspensión de la habilitación, ¿cierto? Entonces, estas son las circunstancias. ¿Cuál es la probabilidad? No, pues si mi organización es muy juiciosa, tenemos políticas, tenemos procedimientos, el oficial de cumplimiento es un ducho, reporta, hace capacitaciones, ¿cierto? Tiene toda esa parte estructurada, la probabilidad es 1, que se me genere este riesgo. O sea, esto es que se me materialice esto, que se me vuelva realidad, ¿cierto? En este proceso. Entonces, el impacto, listo, no, el impacto entonces, digamos que es 1, ¿cierto? Porque está muy bien estructurado en nuestra organización y no nos genera un riesgo significante. Entonces, de esta forma, nosotros vamos generando como esta matriz del riesgo, ¿cierto? Identificamos la actividad, esa actividad importante. Ya sabemos que esa actividad entonces la enfocamos en cliente, contraparte, producto, servicio, jurisdicción, canal de distribución, ¿cierto? Y esas actividades entonces las vamos desglosando de acuerdo a esas sí, como esos hitos que tienen que ver con esa actividad. Ya generamos el riesgo que es como, generalmente aquí estamos evaluando, es un riesgo malo. O sea, los riesgos también pueden ser buenos, ¿cierto? Es un riesgo que tú puedes correr hacia cualquiera de los dos lados, pero estos riesgos pues están dirigidos generalmente a las dificultades para generar o cumplir el core del negocio, ¿cierto? De la organización. Entonces, ese riesgo es como lo malo que puede pasar de esta actividad. Y lo malo se asocia a qué tan real es que se me pase o que se me materialice eso malo, ¿cierto? Entonces, ese es como el contexto de la identificación. No sé si de pronto queda un poco más claro al señor de transportes vía. Sí, señor, la escala generalmente puede ser 3x3 o 1x5. Entonces, si es 3x3 es bajo, medio, alto, ¿cierto? O si es 5x5 es muy bajo, bajo, medio, alto, o catastrófico, o probable, muy poco probable, muy probable, ¿cierto? Desglosa más. Yo les aconsejo que si la organización es pequeña, micro, una escala 3x3 es mucho más factible para que no se enreden. Y el señor Héctor tenía nuevamente levantada la mano. Sí, señor, ahora sí puede continuar. Gracias, Sebastián. No, esa matriz que nos está mostrando me parece bien. Yo lo que preguntaba era, cuando hablaba de un índice, es como para ir construyendo un manual. Tú dijiste algo con eso que podrías darnos como unos elementos generales o principales para ir generando el documento como tal, pues para la empresa. Lógicamente la matriz y el video que va a quedar grabado es una muy buena herramienta. Entonces, gracias por eso. Sí, señor. Quería precisar esos 3 elementos. Listo. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Y sistema de gestión integral, tiene la mano levantada adelante. Hola, sí, Sebastián, solamente como hacer un aporte. Sí. Y es, pues, dejar muy claro que cuando hablamos de riesgo inherente y riesgo residual, realmente al que uno le da tratamiento es al riesgo residual, ¿cierto? Porque el riesgo residual es ese riesgo que me queda después de controles. Sí. Y lo otro es que precisamente ahorita preguntaban sobre las escalas. Efectivamente, para uno dar los valores de probabilidad por impacto debe tener unos criterios y esos criterios tienen que estar muy bien definidos, ¿cierto? Basarnos, por ejemplo, en frecuencias de cada cuánto se ha presentado, por ejemplo, este riesgo, si tenemos un histórico, si tenemos unas consecuencias por cada escala, por ejemplo, de si se me interrumpieron las operaciones de la empresa por un día, por 2 días, por una semana, es dejar esos criterios muy claros y determinarlos también en el mapa de calor para que cuando vayamos a establecer precisamente esa matriz de riesgos nos quede muy, muy bien
esos valores para nosotros, los controles que estemos implementando efectivamente, cuando hagamos el ejercicio final, después del riesgo inherente, decir fue eficaz o no fue eficaz. Nosotros acá tenemos pues implementada ya la matriz porque nosotros venimos de CIPLAB y tenemos Sí. que migrar realmente al SARLAB, ¿cierto? Entonces tenemos pues que hacer unos ajustes ahí pequeños, pero muy valioso fue lo que acabas de mostrar porque veo que nosotros tenemos la matriz implementada, pero sí hay que hacer unos ajustes con base en lo que estás mostrando, entonces para mí es muy útil la información. Vale, muchísimas Gracias. gracias por la precisión. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿alguna duda, inquietud? Pero creo que sí, en el chat. Vi una última. Catherine dice, tiene una inquietud. En una reunión realizada en la superintendencia correspondiente al primer encuentro, el presidente se otorga un plazo adicional de 6 meses para la implementación y que se expedirá una nueva resolución. Quiero saber si dicha resolución será permitida. La verdad desconozco ese documento, ¿cierto? Voy a dejarlo aquí como tareita, no había escuchado ello. Yo les aconsejo que pueden surgir comentarios, pueden surgir directrices, pero solo nos vamos a fiar cuando exista un acto administrativo adoptado, ¿listo? Entonces, en este caso, que exista la matriz para tener en cuenta ese tipo de comentarios. Voy a investigar y les dejaré saber con Nazli qué hay de nuevo con esta resolución que me menciona. Bueno, Sebastián, ahí agrego, la resolución hasta el día de ayer no estaba todavía publicada. Sí hay una observación diciendo que se va a extender el plazo 6 meses, pero entre el tiempo y la vigencia que ellos tienen para publicar el documento todavía no ha salido nada en firme. ¿Listo? Sí se habló, inclusive en medios de comunicación ha salido la información frente a la extensión del plazo, pero la resolución todavía no ha sido publicada por dicho organismo. Muchas gracias por la precisión. Tenemos una pregunta más, Sebastián, y yo creo que ya con esa pregunta entonces damos cierre a este encuentro de esta clase sincrónica. Preguntan, ¿en qué momento calculo el riesgo residual? ¿Es cuantitativo o cualitativo? Listo. El riesgo residual puede ser de los dos. Es que existe la matriz cualitativa y una matriz cuantitativa, ¿cierto? Yo la preciso así semi-cuantitativa porque precisamente me ayuda a construir métricas. Yo sí quiero precisar ahí, siento que puede haber una duda y sí de discernir sobre una cosa y la otra. El riesgo inherente, siento, es el riesgo que nosotros estamos expuestos sí o sí dentro de la organización, ¿cierto? Después de nosotros aplicarle un control, tenemos un riesgo residual. Y ese riesgo residual es el que nosotros debemos fiarle si nosotros quedamos con ese riesgo residual y lo toleramos, que se llama tolerancia a el riesgo, ¿cierto? Generalmente puede ser 14, si es una matriz 5 por 5, 13, o si generamos otra serie de controles para seguir disminuyendo el índice de riesgo residual. Para mí, ¿cierto? Desde mis conocimientos de sistemas de gestión de cumplimiento, nosotros debemos evaluar debemos evaluar el riesgo inherente, que es el que nos da el punto de partida. Yo un riesgo inherente es el que me va a decir, esto tiene una categoría de 20 o esto tiene un riesgo de 5 y yo pues como direccionamiento, yo le voy a dar más recursos y más controles o mayor disposición al riesgo de 20. Entonces, para mí ese es el punto de partida para gestionar y seguramente después me va a dar el riesgo inherente, ¿cierto? Porque yo después de 3 meses a un riesgo que me dio índice de riesgo 20, le voy a hacer un plan de seguimiento, por ejemplo, o le coloco una metodología Scrum de proyectos para que me haga un sprint de verificación cada 8 días o cada 15 días, de acuerdo a cómo esté el riesgo, ¿cierto? Entonces yo de ahí voy a determinar si esos controles que yo le apliqué ese riesgo con esa valoración inherente han sido efectivos y si debo corregirlos o no. Entonces la periodicidad va a depender del índice de riesgo, ¿cierto? Un índice de riesgo menor no va a tener mayor necesidad de tener tanta atención a un riesgo mayor, ¿cierto? Y eso lo hace, digamos, posterior a la evaluación del riesgo, a la identificación del riesgo. Identificamos los riesgos, generamos la evaluación,
nos da un riesgo inherente, generamos los controles o lo mitigamos o los trasladamos o los cancelamos o transferimos el riesgo, ¿cierto? De acuerdo a ese riesgo inherente, le damos unos controles y un plan de manejo, ¿cierto? Y después del plan de manejo, de acuerdo a esa funcionalidad de los controles que hemos aplicado, verificamos si le generamos un plan de manejo ya más tranquilo cada año porque el riesgo residual es menor, o si definitivamente seguimos con un plan de tratamiento riguroso hasta que logremos minimizar ese riesgo. Bueno, Sebastián, yo creo que procedo a detener la grabación y agradecerle a todas y cada una de las personas que se conectaron y que participaron de esta clase sincrónica. Decirles que esta quedó grabada y que esta será próximamente publicada a través de cada uno de los medios que tenemos establecidos de los chats de WhatsApp con cada uno de ustedes.